a la presentación del libro La quiebra del modelo político de Gustavo Velázquez Betancourt. El título y el libro nos muestra el análisis de lo que le ha pasado a la víctima en este ciclo penoso en el cual el país más rico, la democracia más estable y el país más maravilloso de la segunda parte del siglo XX en Latinoamérica, llamado Venezuela, se ha convertido en la competencia por la dictadura más miserable por su ocupante, que es la dictadura de Cuba. Y quiero insistir en que es el análisis de la víctima, porque a mí me gusta más el análisis de los perpetradores, de los criminales, de quienes han asesinado ese proceso político o de quienes han llevado a quebrar el modelo político. Esta cosa de la autolamentación y de decir el modelo político se acabó en Venezuela o en Bolivia o en Nicaragua, porque los políticos eran malos, porque los partidos estaban paralizados, porque no se renovaron, porque se concentró el poder o en Carlos Andrés Pérez o en Rafael Caldera en Venezuela, es una autopsia, echándole la culpa a la víctima. Y me recuerda aquel gran ejemplo en las clases de Derecho Procesal en la que el defensor de lo imposible le decía al tribunal, defendiendo a un criminal por violación: traigan a la víctima y preséntenla con la falda corta para que vean que esa víctima era una provocación a mi pobre cliente, el violador, que perpetró ese crimen tan grave. O sea, yo creo que nada le hubiera pasado a la mala democracia, a los feos partidos políticos y a los horribles políticos de Venezuela y de América Latina si no hubiera aparecido un movimiento de delincuencia organizada transnacional que estaba latente en Cuba hasta 1999, al que Hugo Chávez le dio dinero, le dio petróleo y le entregó Venezuela al completo, para que con esa capacidad económica, que representa un dinero más grande que el que la dictadura de Cuba recibió durante toda la Guerra Fría de la Unión Soviética, pueda alterar la situación no solamente política, sino la situación histórica en la América Latina y en el mundo. Y en ese sentido es que hoy día yo me permito decirles que el libro me parece una maravilla, pero que hay que mirarlo del lado de que este es uno más de los datos que presenta la gran conspiración contra la libertad y la democracia en las Américas, empezando en Venezuela. Los partidos políticos nunca van a ser del agrado de todo el mundo, por eso son partidos, son parte de. Y los partidos políticos nunca van a ser unidos porque están luchando por el poder, porque están disputando espacios de poder. Y para lo que sirven en el ámbito de la democracia y de la institucionalidad democrática es para que esa disputa sea civilizada, para que en vez de asesinar al adversario haya que convencerlo, y para que el adversario sea adversario y no sea enemigo. Y estas cosas cambian con el advenimiento del populismo bolivariano de la mano de Chávez, del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, porque simplemente el objetivo de la dictadura cubana siempre fue destruir la política. Porque Chávez se presentó como candidato en Venezuela y los venezolanos lo aceptaron, como se presentó en Bolivia Evo Morales y los bolivianos lo aceptaron como un destructor de la política, y empezaron por destruir el sistema de partidos políticos, donde malos partidos políticos, malos líderes políticos, malos candidatos fueron víctimas. Porque si no hubiera habido esa perpetración de agresión contra la institucionalidad democrática mala del sistema de partidos políticos, mala o peor, si ustedes quieren, se hubieran revitalizado, hubieran tenido el ciclo que tiene toda institución humana de tener apogeos, de tener caídas, de tener crisis y de volverse a levantar. Pero en un momento de crisis o de no crisis, se interrumpió el sistema de partidos políticos y simplemente se lo liquidó. Y se lo liquidó con un mal que persiste y permanece hasta hoy día, que se llama la simulación, lo que yo he denominado la oposición funcional. Grandes mentirosos, simuladores y serviles de la dictadura que operan a nombre de la democracia para permitir que la dictadura se perpetúe y siga cometiendo crímenes de lesa humanidad, sigan administrando narcoestados y sigan dirigiendo países como Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua a través del terrorismo de Estado.
del que son víctimas. Porque el terrorismo de Estado no es otra cosa que la comisión de crímenes desde el gobierno con el propósito de generar miedo en la población, para que a partir de ese miedo esa gente asuma e induzca conductas que de otra manera no serían posibles. De eso estamos hablando y esa es la importancia de este libro. La importancia de un libro que nos muestra la quiebra del modelo político, pero al que yo le quiero agregar como víctimas de un proceso criminal, que hoy día es todavía exitoso y que bajo la jefatura de Cuba detenta el poder en su principal satélite y colonia, que es Venezuela, y en los otros dos, que son Bolivia y Nicaragua. Muchas gracias.